Me llamo José Ramón Aguillón, vengo de España. He sido profesor de secundaria durante 15 años. He sido profesor en la Universidad de Navarra durante 7 años de la asignatura Antropología Filosófica. He escrito libros sobre estos temas, sobre ética, sobre filosofía, sobre antropología. También he escrito biografías como una de Chesterton, he escrito ensayo y he escrito novela. He escrito novelas juveniles porque siempre me pareció que por medio de la novela se podía llegar muy bien a muchísimos lectores. Títulos como Querido Bruto, una novela histórica sobre Julio César, o como Vigo es Vivaldi, una novela romántica ambientada en la ría de Vigo, con muchachos de 17 años. Y la última de ellas, pues Otoño Azul, una novela ambientada en la costa de Barcelona, entre Masnou y Vilassar. Pues teniendo en cuenta que la universidad es una forma superior de convivencia culta, el estilo universitario tiene mucho que ver con unas formas de cultura que a lo mejor no se aprenden dentro del aula porque no corresponden a disciplinas académicas. Esas formas de cultura pueden ser los clubs de teatro, los clubs de lectura, los clubs de oratoria, las salidas culturales para ver ciudades especialmente artísticas, las conferencias. Por otra parte, el estilo universitario tiene que ver con una cuádruple meta que se podría resumir en aprender a leer, aprender a escribir, aprender a pensar. Eso es importantísimo. Uno puede pensar que ya ha llegado a la universidad sabiendo escribir o sabiendo leer, pero no es así. Se trata del arte de escribir, o sea, cultivar la escritura de forma lo máximo que uno pueda dar, y lo mismo cultivar la forma de hablar, ser elocuente, ser convincente. Respecto a la lectura, claro que llegamos a la universidad sabiendo leer, pero se trata de leer esos libros que son quizá imprescindibles, los grandes clásicos, empezando por Homero y acabando en Borges. Y esto lo digo no solo a mis alumnos de letras o a profesores de letras, sino a todo el mundo universitario, tanto si son estudiantes de ingeniería, de cualquiera de las ingenierías o carreras técnicas, como por supuesto a los alumnos de filosofía, historia, literatura. Yo lo diría con un solo adverbio, con un solo adjetivo: es absoluta. No es una cosa relativa, sino absoluta, como el respirar. Nos definen como animales racionales, así nos lo han dicho desde Aristóteles, y por lo mismo podríamos decir que somos animales lectores, porque la inteligencia se alimenta sobre todo de la lectura. La lectura es incluso más interesante a veces que lo que uno pueda recibir de un profesor en clase, porque un profesor tiene unos conocimientos, si quieres, limitados por el tiempo de la exposición en clase, y además puede estar cansado, no puede tener su mejor momento, mientras que la lectura uno puede leer cuando quiera, puede tener la velocidad que quiera, puede detenerse, puede entrar en diálogo con el autor. Eso es en el fondo una lectura inteligente, el diálogo con los mejores autores de la historia. Yo hablaría también de la actualidad de los clásicos. Quizá la gente, cuando oye la palabra clásico, tiene un poco de miedo porque piensa que son libros antiguos de hace muchos siglos y que ya están pasados de moda y que además pues, están escritos en un lenguaje muy arcaico. Eso no es así. Un clásico, la palabra clásico significa sencillamente el mejor y el que no pasa nunca de moda. ¿Eso quién lo decide? Pues no lo decidimos nosotros, no lo decide la librería que más libros vende, no lo decide Amazon, no lo decide la Real Academia de la Lengua, sino que lo deciden los siglos, la votación implícita de los siglos, esos autores sobre los que todo el mundo dice son los mejores, esos son los clásicos. Y si todo el mundo dice que son los mejores, pues es que son los mejores. Y si son los mejores es porque son actuales, no porque son antiguos y no tienen nada que decirnos, sino porque sus mensajes siguen siendo, es decir, lo que dijo Homero y lo que protagonizó Ulises y Penélope, ese drama tan interesante, y lo que protagoniza
Antígona, a lo mejor en su pulso con Creonte, el tirano de Tebas, pues son cuestiones que nos afectan plenamente, porque ahí está en juego la justicia, está en juego la ley, está en juego la obediencia o no a la ley, a la conciencia, las líneas rojas que uno puede o no puede traspasar, la muerte, el más allá de la muerte. Es decir, todos nos vemos absolutamente afectados por las grandes cuestiones de los clásicos. Yo también diría que en la universidad hay que leer, es tiempo de leer, pero no cualquier cosa, y desde luego no es necesario leer mucho, sino hay que leer cosas muy buenas. La distinción es muy importante, porque a lo mejor si uno entra en una librería, cualquier librero serio nos diría que el 90% de las novedades que recibe y que tiene que exponer en los escaparates es perfectamente prescindible. Es decir, perderíamos el tiempo leyendo esas cosas. Solo hay un pequeño porcentaje de libros que merecen la pena. Bueno, pues hay que apuntar a los mejores. Como es lógico, uno solo sabe qué libros son los mejores si pregunta a los especialistas. Y los especialistas no son las listas de libros más vendidos, porque eso es mercadotecnia, ni son los grandes premios literarios, porque eso sigue siendo mercadotecnia. Por lo tanto, hay que preguntar a grandes profesores o a grandes amigos que son muy buenos lectores qué es lo mejor que has leído sobre este asunto, cuál es la mejor biografía que has leído en tu vida, cuál es la mejor novela de aventuras, cuál es la mejor novela romántica. Si antes decíamos que la universidad es la forma superior de convivencia culta, es imposible la cultura. La cultura, por cultura entendemos el cultivo de lo mejor que hay en el ser humano. En este caso, la inteligencia, la voluntad, los sentimientos, eso hacemos en la universidad. ¿Cómo que los sentimientos? Pues sí, el teatro, por ejemplo, es una forma de educar, una forma excelente de educar los sentimientos, lo mismo que la buena música. Pues me preguntaban sobre la importancia de saber historia. Si la ciencia es un conocimiento por causas, la historia es una ciencia en la medida en que nos enseña las causas de las cosas. La historia no nos enseña solo qué es lo que ha pasado, sino por qué ha pasado lo que ha pasado. Es decir, qué tenían en la cabeza los protagonistas de los grandes sucesos históricos. Cuando Cicerón se queja, Cicerón, el gran político, escritor de la primera mitad del siglo I a.C., cuando se queja de cómo están sus tiempos, porque todo el mundo se ha quejado de su propia época, y dice aquella frase famosa de «Oh tempora, oh mores», es decir, «Oh qué tiempos, oh qué costumbres tan depravadas, ¿no? ¿Cómo hemos podido caer tan bajo?». Pues San Agustín le responde, o San Agustín comenta esa exclamación, esa queja, diciendo, bueno, los romanos se quejaban y digamos que veían lo que estaba pasando y lo que estaba mal, pero no quisieron darse cuenta de cuáles eran las causas. San Agustín lo dice con una expresión rotunda y redonda: rem viderum causam non viderum. Eso es importantísimo en la universidad, aprender las causas de las cosas, y eso es lo que nos enseña la historia. No se puede entender nada, y por supuesto una asignatura de letras, literatura, filosofía, no se entienden bien las cosas si no se enmarcan en su marco histórico, en unas coordenadas espaciales y temporales, porque no es lo mismo vivir en el siglo de Pericles que vivir en el siglo de Oro o que vivir en el siglo XXI. No es lo mismo haber nacido en África que haber nacido en Asia, que haber nacido en América. Son planteamientos, son personas con planteamientos, con formas de pensar, con formas de vivir diferentes. Y bueno, en este caso yo estoy aprovechando estos días para hablar de la historia de Occidente. Nosotros somos occidentales y se me ha brindado el lujo de poder hablar a más de un centenar de profesores de esta universidad de las claves fundamentales o las etapas fundamentales de nuestra propia civilización.
cómo empezamos siendo griegos por la inteligencia y la filosofía, cómo seguimos siendo romanos por el derecho, cómo somos en tercer lugar cristianos, cómo somos después, qué aporta después la Edad Media, qué aporta la revolución científica e industrial, qué sucede con ese cambio enorme que se da con la Revolución Francesa, que es todo un cambio de época, y cómo en este momento pues, vivimos en el mundo de las ideologías. Ese, por ejemplo, es un marco extraordinario para entender en qué mundo vivimos.